Estamos de regreso en TVGT, este es el show de Hoffman. Gracias de verdad por esa enorme sintonía que estamos teniendo. Tenemos hoy un invitado de lujo, un invitado que realmente tenía muchas ganas de poder entrevistar, que es el ex candidato y empresario Carlos Pineda. Bienvenido al show de Hoffman, Carlos. Hola, Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación y ojalá que podamos interactuar de una forma pues optimista y proba, ¿verdad? De hecho, nos llamamos Carlos los dos en nombre de rey, Carlos. Nombre de rey. Es importante. Para romper el hielo, y quizá vamos a partir del hielo completo, Carlos, la pregunta inicial es, ¿te robaron las elecciones, Carlos? Se la robaron a los guatemaltecos. O sea, en el caso mío, pues, yo intenté romper paradigmas, esquemas, lo cuadrado y enmarcado de lo que venía siendo la política de la era democrática en Guatemala, que era de componendas nada más. Hoy te lo puedo decir, es de componendas. Siempre hay unos grupos de poder que son los que han manejado el país a todo nivel y a toda escala, que son los que ponen los presidentes. Realmente no es el pueblo. Y entonces dije yo, bueno, hagámoslo como dice la ley, convenzamos al pueblo de qué es lo mejor, qué es lo que nos conviene, volvámonos parte de ellos, ganémonos el corazón, pero no fue suficiente. De hecho, era una ola enorme de redes sociales, sobre todo en la red TikTok, que fuiste uno de los pioneros precisamente en ese envión que dio esa red social. ¿A qué se debió? ¿Cuáles son los factores que atribuís un poco al inusitado éxito que tuviste en algún momento antes de ser truncado? Cuando yo me decido a participar activamente en la política, me propuse dos cositas. Uno, hablar siempre con la verdad, de frente, sin miedo. Y lo otro, no recibir financiamiento de ninguno. No ser títere ni obedecerle a ningún patrón. Y al final, lo que me volví fue una amenaza grande para todos los grupos de poder que quieren vivir del Estado de alguna manera. Y estoy hablando de grupos fuertísimos, o sea, no solo de políticos, también hay empresarios que viven de la política. Y entonces, al volverme una amenaza, pues obviamente no conveniente para ninguno, más que para el pueblo de Guatemala, porque de eso se trata. Al final se trata de que los operadores políticos o los que están ejecutando o en el poder, como quieran llamarle, tienen que servir al pueblo. Esa es la ley. Lo que pasa es que no lo hacen. Y si no, imagina que tenemos un Congreso que en teoría representa al pueblo de Guatemala, pero lo que menos hace es representarlo. Jamás consulta con el pueblo. Miren, queremos pasar esta y otra ley. Jamás. Ellos hacen lo que les conviene. Ahora bien, Carlos, dice la ley electoral que cuando uno le dan inscripción, claro, y que te dan tu credencial, ¿sí?, no hay nada que te pueda sacar de la elección. Sin embargo, en tu caso, y en algunos casos más, pero en este caso en especial, en media elección, ya cuando estaba declarada la elección. A un ¿no? mes de campaña. O sea, ya era una cuestión que era irreversible en ese tema de que no podían sacar a nadie. Totalmente ridículo. Si te sacan. Y de hecho, el movimiento Semilla, que tenía más o menos un cuestionamiento similar, a ellos sí los dejan participar. ¿Cómo viviste un poco este tema de la injusticia que se crea? Porque la ley electoral es bien clara en que no se puede sacar a nadie una vez esté admitido. Y no es, y que haya empezado la campaña. Cometí un error no. o se me pasó algo, ¿no? ¿Cómo viste esto? Mira, fue muy duro. El golpe fue muy duro, sobre todo por la esperanza que teníamos todos los guatemaltecos de tener al fin de tantos años un buen gobierno y una buena administración. Fue durísimo. Fueron 3 años, casi 4 años de entrega al movimiento, de ganarnos el corazón, de estudiar, de prepararnos, de enfrentar los obstáculos. La prensa es uno. La prensa tergiversada, no generalizando, te empieza a atacar porque tiene su agenda y su editorial. Luego pasas desapercibido y cuando los políticos se dan cuenta, bueno, ya está donde va a llegar, no podemos permitirlo porque no había convenios con ninguno. De hecho, el presidente que está le tocó hacer convenios al final. Pues, o tú lo miras ahí al gobierno de Semilla, lo miras denunciando las atrocidades que llegaron a encontrar del gobierno anterior.
¿Hay denuncias en el Ministerio Público? No hay. No hay denuncias. ¿Por qué? Porque pactaron. El político tiene que pactar su salida. Alejandro Yamatei, él mismo se autodenominó el más grande hijo de P de la historia. Él mismo se autodictó así. Fue muy corrupto, demasiado corrupto. Tú te das cuenta, él controlaba todos los poderes del Estado a base de corrupción. Ahí robaba desde el más chico hasta el más grande, porque la corrupción es vertical. O sea, si yo me estoy dando cuenta que la empresa, mi gerente de ventas me está robando, yo no lo voy a permitir, a menos que me dé una partecita a mí, ¿ya me entiendes? Y el gerente de ventas permite que el vendedor le robe, pero porque le da otra partecita. Así funciona la corrupción en Guatemala, no es una persona, es una cadena de personas. Todos quieren comer y vivir y robar. Ese es el problema en Guatemala. Y la corrupción que tú ves a cualquier nivel refleja la condición y el corazón del máximo líder, que en este caso es el presidente. En este caso, Carlos, decías quién me da jalón. Fue un tema interesante, sí. Porque se necesita un partido para poder pues, participar en democracia. El punto es de que al final de cuentas lo que tenemos en Guatemala no es exactamente partidos. No, son una empresas. especie de cascarones un poco extraños, ¿no? Son negocios. ¿Verdad? Pero al final de cuentas elegiste un partido que se lo bajan literalmente a la mitad de un proceso electoral cuando la ley dice que no se puede. Pero existieron casi 4 o 5 días entre el inicio de ese proceso y el final, que al final la Corte de Constitucionalidad pues termina matando, digamos, esta aspiración. ¿Cómo viviste ese periodo que nadie vio? ¿Cómo vivió Carlos Pineda ese periodo en donde estaba entre Jerez y la frontera? Hay una película que se llama Braveheart, que a mí me gusta mucho, es de Mel Gibson, de más o menos la liberación de Escocia con Inglaterra, medieval. Yo así me sentí, hermano, yo peleando, luchando, yo quería tener espada en la mano. La euforia fue enorme, mucha gente que llegó a apoyarnos. La persecución política de Yamatei fue tremenda. Ese tipo, el doctor Yamatei, que lo conocí un par de veces ahí en un par de eventos que coincidimos, la verdad nos engañó a todos. O sea, el tipo es mala pieza, mala leche. Me puso la perseguidora, me tiró al ministro de Gobernación, que por cierto me lo encontré el otro día ya de civil ahí en Río Dulce, ¿verdad? Ya un carito chaparrito el baboso, pero ahí es otro rollo, ¿verdad? El poder es efímero, Hoy estás arriba y mañana estás abajo, y la tortilla siempre da vuelta. Eso es algo que tenés que tener muy en cuenta, tú político que estás en el poder. Mañana estás afuera. Hoy tenemos a las 3 magistradas, que solo una se me logró escapar por los diputados de Viva, que les hizo un favor y fue su cuota de negociación. De hecho, yo ya les escribí, miren, no sean coches, pues no voten por los cerdos, ¿va? Pero bueno, no me hicieron caso. Más eso, se victimizaron ahí, que yo lo estaba amenazando, imagínate. Yo amenazar a un diputado. No jodas, hombre. Si ustedes tienen seguridad y todo. El tema es que ya Juana Solís, que era la presidenta de la Sala Sexta que nos bajó, ya es una ciudadana común y corriente. Alba Susana tampoco pasó. Obviamente te toca hablar y pelear y luchar. Les puse unas denuncias por ese caso en el Ministerio Público. Ojalá prosperen algún día, ¿verdad tú? Hubo cambio de cortes. Solo quedó una que no puedo ni mencionar el nombre ahora, porque resulta que fue a decirle a una juez que se sentía acosada como fémina. Y entonces que la ley de femicidio, y me mandaron una notificación en donde no podía mencionarla a ella en redes sociales. O sea, es algo es inconstitucional, porque ellos son funcionarios públicos y la Constitución nos da el derecho a hablar y criticar a cualquier funcionario público, sea juez, magistrado, diputado, presidente, ministro. Cualquier funcionario público es figura pública, y los ciudadanos, en este caso yo soy un ciudadano común y corriente, podemos hablar y criticar, y no es delito, no constituye delito. Claramente lo dice la Constitución. Sin embargo, yo por supuesto me opuse, estoy esperando que me resuelvan, porque ella no puede decir que no puedo hablar de ella en redes. Puedes creer que eso ahora se inventa, es increíble. O sea, ¿en qué país vivimos, pues? Ahora bien, mencionabas de hecho esos poderes que existen, pero que no deberían existir en esa proporción que ponen presidentes.
es realmente difícil retar a ese tipo de poderes. Sí. ¿Recibiste presiones durante este último proceso electoral de esos poderes para sentarte a negociar o sentarte de alguna forma a modificar tu... Mira, cada vez que tú proponías algo, que yo proponía algo que beneficiaba al pueblo de Guatemala, le estás tocando la bolsa a alguien que vive de eso. Por ejemplo, el poder más grande del país es el sector energético. Los generadores, distribuidores, todos, son grandísimos. Me citaron, yo fui a sus oficinas, ahí estaba Energuate, estaba Empresa Eléctrica, ahí estaba CMI, ahí estaba toditos los grandes generadores del país, la AMM. Un día les voy a contar cómo funciona. Y me dijeron, mira, en un meeting en San Pablo, Suchitepec, que estaba yo, dijiste que le ibas a bajar el 20% de la energía eléctrica. Pues sí, les dije. ¿Y cómo pensás hacer eso? Pues es fácil, y le saqué mi factura de mi planta. Yo compro al mercado mayorista de energía y viene desglosado todos los gastos, y yo pago más o menos 200,000 quetzales mensuales de energía eléctrica. Y les dije, miren, el costo del kilovatio hora, tanto. El BAD, transporte primario, secundario, cuota MM, todo eso sumaba el 35% más de lo que costaba el kilovatio. Entonces le dije, le vamos a reducir esto 20% y con el otro 15% salen los costos. Entonces donde dijeron, este sí sabe lo que está hablando, porque yo no soy político, yo soy un usuario del sistema energético, soy un consumidor mayorista y sé cómo funciona. Entonces donde se dieron cuenta que sí funciona, yo tenía un cuate ahí adentro, solo salí yo y llamaron al presidente, hay que bajárselo, no lo podemos controlar. Un ejemplo de todos. Pero cada vez que vos ofrecías, mira, vamos a reducir a un 4%, otra de las propuestas que hice en su momento, de los créditos en inversión. Yo soy usuario del sistema financiero. Yo sé que los bancos se ganan 500, 300, 400 millones de quetzales al año. Entonces, obviamente ellos se acomodan y no están viendo que se amplía la cartera y pueden ganar más, pero beneficiando mucho más al desarrollo del país. ¿Por qué? Porque si tú tienes el acceso a un crédito con un interés del 4% sobre saldo anual, cualquiera agarra el dinero para trabajar. Ya los intereses, yo empecé trabajando mi vida con créditos de los 18% al año. Eso era lo normal en esa época, pero hoy por hoy los negocios no dan para pagar ese interés. Entonces, ¿a quién les ibas a afectar la bolsillo? A todos los más ricos del país, que eran los dueños de los bancos. Entonces, cada vez que tú hacías algo por el pueblo, le afectas el bolsillo a alguien que está viviendo de eso. Yo, por ejemplo, dije, miren, vamos a homologar los registros de todos los productos y fertilizantes para que ingresen al país y los traiga cualquiera de competencia. Eso es algo bien normal. ¿Por qué? Porque yo mismo en el 2019 fui a China a tratar de traer glifosato y no pude tener el registro. Con regente en el MAGA, hablando con ministro, viceministro, no se puede, porque ya hay un complot y una red ahí. ¿Y a quién le afecta? A los guatemaltecos. Entonces dije, bueno, si cualquiera puede importar productos, obviamente va a haber oferta y demanda, y los grandes tienen la capacidad de competir. Yo no sé cuál es el miedo que tienen de competir. Otra vez, otro enemigo. Entonces yo nunca fui políticamente conveniente para nadie, más que para el pueblo de Guatemala. Y en esa amenaza que me volví, obviamente, me bajaron más. Y el último fue el presidente, que él fue el operador, el que le dio la plata y el que sobornó. Bueno, hubo un diputado, porque el problema es que los diputados son los que ponen las cortes. Es que ese es el gran problema. Ahorita acaba de pasar eso. Los bloques se unieron, negociaron, yo quiero a este, yo quiero al otro, va, pero dame este y ese y está bien, así es un cabildeo, va tú, y así fue. Pero que se use para el bienestar, pero que no se use para judicializar la política. Entonces, estas magistradas de la Sala Sexta, en tiempo de Jimmy Morales, quien las puso ahí, fue los diputados de FCN, que estaba Javier Hernández, que era el principal. Él fue el que fue el diputado, ex diputado, gracias a Dios no ganó, hasta desapareció ese partido por el voto nulo, que miren pueblo, aunque no crean, 1 millón el voto nulo, aunque no crean, se bajaron 11 partidos políticos y dejaron fuera de la contienda a un montón de diputados dinosaurios vividores de la política. Sí funcionó.
obviamente le abrió las puertas al gobierno que tenemos, que yo le llamo, oíme esta palabra, tú acabas de dar o exponer algo, yo le llamo la oportunidad fallida de la nueva primavera, porque tuvieron la oportunidad. En teoría llegaron sin compromisos, pero no sabíamos que tenían compromisos internacionales, peor todavía, porque ahora todos los negocios son internacionales. Entonces, en vez de quedarse aquí, el dinero de la corrupción, aunque sea de corrupción, se mueve localmente y mueve la economía. O sea, tú miras edificios nuevos, tú miras compra y venta de fincas, hoy no ves eso. Pero ahora la corrupción es internacional, y si no, mira la UNOPS, 5% en la compra de medicinas para el país, sin ser fiscalizado por la Contraloría General de Cuentas. Eso es totalmente inconstitucional. Cualquier dinero que provenga del Estado, tiene la Contraloría la función de fiscalizarlo. Aunque no lo haga bien, ¿verdad? Pero tiene la función. A la UNOPS no, en el contrato dice que no puede meterse la Contraloría a fiscalizar esas compras. O sea, es increíble. Hacen créditos, en vez de hacerlo nacionalmente, lo hacen internacionalmente, lo cual conlleva a doble pago de interés. ¿Por qué? Prestan en dólares, pero ellos necesitan quetzales. Entonces el Banco de Guatemala tiene que comprar esos dólares, por ley. Y para comprarlos emite moneda. Y para detener la inflación, coloca bonos y recoge el dinero de vuelta. Entonces está pagando intereses locales el Banco de Guatemala y intereses internacionales. O sea, eso es lo más estúpido del mundo. Yo no me explico quién puede tomar una decisión. Ese ministro de Finanzas, Mencos, debería estar preso. Estás hundiendo al país, padre. A recapacitar y hacer las cosas bien. O sea, tienen la oportunidad de hacer las cosas bien y la están haciendo mal. Es una pena. Es una pena y aunque no crean, nosotros los guatemaltecos estamos pagando los platos rotos. Solo nosotros, en una finca exportadora de banano, perdimos $100,000 en la semana de bloqueos de semilla. Solo nosotros. 10 contenedores en tránsito de banano que se perdieron a $10,000 cada uno. Se paró la cosecha, obviamente, para no perder más. Se perdió más porque no se pudo cosechar alguna fruta, pero directamente fueron esos $100,000 en una semana. ¿Cuánto no perdió el país? ¿Y eso de dónde sale? Obviamente se tiene que pagar a los bancos, los compromisos y todo. Eso es quebrar un país. De alguna forma, el movimiento Semilla se hizo con la presidencia de la República y con una bancada respetable de gente que no tenía ni idea, porque no tenían su aspiración llegar, sino básicamente funcionar de relleno en un listado. De hecho, se comporta en el Congreso como una asociación de estudiantes más que como una bancada legislativa, ¿no? Realmente el pueblo obtuvo lo que quería desde el punto de vista de los anhelos que en algún momento encarnaron estos muchachos. Mira, en este caso puedo yo ser la voz del pueblo que yo me relaciono con ellos, que es bastante. Pueblo de campo, trabajadores. Por ejemplo, yo entro al edificio, me saludan todos los guardias de seguridad, entro a un restaurante, todos los meseros. Esa gente que se gana con el sudor de su frente el día a día su pan, yo puedo ser la voz de ellos y yo platico con todos. Y déjeme decirte que no. Por eso le llamo la oportunidad fallida de la nueva primavera. No, estos salieron peor que el anterior. Pero ¿sabes algo? Ya nadie habla de Yamatei. ¿Por qué? Porque estas son las cortinas de humo, ¿va? Yamatei feliz, ya nadie habla de ellos, ni de Miguel Martínez. Porque este está haciendo peor. Entonces, eso es para que piensen cómo funciona la política. Por supuesto, si viene uno mejor, el otro se va a ganar el título del peor del mundo. Pero ahora, en 3 meses, creo que fue lo que le duró la popularidad a Bernardo Arévalo, aquel se convirtió peor que Yamatei. O sea, el problema de Bernardo Arévalo, creo yo, una es que en su vida no sabe de negocios, no sabe de trabajo. Ha sido un diplomático, doctor no sé en qué es, si en filosofía o en qué, lo decía en la mañana, pero de trabajo, de pueblo, de barrio, de lo que necesitamos los guatemaltecos para salir adelante, de desarrollar el país, cero, mano. Y la meta de él fue ser presidente. Jamás nadie se debe de meter a la política para alcanzar una meta para él personal. La meta de un presidenciable debe de ser componer al país, desarrollar al país, ayudar a los guatemaltecos a salir adelante, crear las condiciones óptimas para que los guatemaltecos puedan invertir, trabajar, capacitarse, desarrollar, ganar plata.
De eso se trata, vivir bien. ¿Quién quiere vivir aquí con un sueldo mínimo en la ciudad? En el campo es otra cosa, les voy a decir por qué. En la ciudad un sueldo mínimo, pagando Uber, porque no hay transporte público, pagando Uber, o jalón, o peracha en un carro, o comprarse una moto y pagar la cuota, lo que sea, para ir a trabajar todos los días, regresar a las 8 de la noche a su casa, salir a las 4 de la mañana, no ver a su familia, para comer, medio comer. Y cuando se te enferma un hijo, no hay quien te lo atienda porque no tenemos un sistema de salud. Mira cómo están los hospitales nacionales, que solo son 2 aquí, Roosevelt y San Juan, sin consultas externas, sin medicinas. Es increíble. Lo que tú decías, allá en los pueblos, yo escucho a los patojos, miren, ese fue buen alcalde, robó, pero hizo algo. Pero es que roban y no hacen nada. Estamos mal y es la percepción de toda la gente con la que yo platico y puedo ser la voz de los que no tienen voz, porque no tienen el alcance o porque no se animan a decirlo. Pero yo sí tengo el alcance y me animo a decirlo. Y créanme que llora sangre. Llora sangre, yo he visto unos casos tremendos. La mayor cantidad de préstamos en las empresas es porque se les enfermó la mamá, los hijos, y el IX no se las cura, y en el Hospital Nacional no hay, y en el infantil no hay, y les piden que se vayan a hacer unos grandes negocios, ¿verdad? Los laboratorios. Vaya a hacerse los análisis a este laboratorio, ahí vienen las comisiones, todo es corrupción, todo es robar, todo es ver qué me queda. Y eso no se vale. No se puede jugar con la salud del pueblo, no se puede jugar con la educación del pueblo. En este caso, Carlos, ante este estado de cosas que parece que no somos casi viables como país por el estado en que dejan las cosas los que deberían hacer algo por él, nos planteamos algunas alternativas. De hecho, tenemos algunos consuelos como guatemaltecos. Mientras no me toquen la punta de mi nariz, yo no vivo del Estado. Esa es otra cosa que, si el gobierno hace o no hace, a mí no me afecta porque yo tengo que trabajar todos los días. Son situaciones que realmente lesionan profundamente y de hecho no saben que realmente lo están afectando y que realmente las cosas no están bien. O sea, ya incluso a nivel municipal ya somos Venecia, es una cosa así de que hay que sacar cayuco pues en vez de automóvil. No digamos el tema de Amatitlán y Palín, digamos que ya casi es navegable, ¿no? ¿Cómo ves un poco el tema de la demolición de país que hemos tenido a nivel de infraestructura estratégica? Mira, bajamos de 50 kilómetros por hora la locomoción vehicular general promedio en las carreteras a 20. O sea, estás hablando de que en 100 kilómetros te hace 6 horas ahora en un cabezal. Los choferes ya están desesperados, se nos están yendo. Tenemos 30 camiones todo el tiempo, 30% de los vehículos sin choferes, sin pilotos. Ahora prefieren ser blogueros que choferes. No hay mano de obra, no existe mano de obra. Lo que hacíamos con un cabezal hoy se hace con 3. El otro día, y se los cuento porque yo lo miro, o sea, no me lo estoy inventando. El otro día yo importé un molino para la fábrica y mi molino no vino porque se quedó en Panamá. Toda la carga que venía a Guatemala en ese barco de Asia se quedó en Panamá. Que en el próximo barco lo iban a ganar porque el puerto aquí le dio una espera de 25 días. Y para ellos son $20,000 diarios y no podían perder ese dinero. Entonces dejaron la carga en Panamá para esperar la siguiente vuelta y me la trajeron. Imagínate los atrasos de importación. Y el costo, porque eso se traslada al consumidor y es lo que ellos tienen que ver. El mal manejo administrativo del gobierno se traslada al consumidor final, porque los productos te los van a vender más caros. Alguien tiene que pagar esos costos extras que estamos pagando por importar. Entonces, viene Navidad, las importaciones se suben y el dólar tiende a subir, aunque el Banco de Guatemala compró un montón para que subiera un poquito, que estaba bajando mucho, las remesas y las exportaciones inyectan capital al país y la Navidad va a ser más cara. La Navidad va a ser más cara. Créanme que sí da pena mucho que no todas las familias guatemaltecas van a tener la oportunidad de comerse su pavo, su gallina o lo que tengan, ¿verdad? Afortunadamente en el campo la gente vive con menos. El gasto de ir, por ejemplo, yo tenía un administrador aquí y uno en una finca en Petén. El de la finca en Petén sembraba su maíz en la finca, sembraba su frijol,
tiene su queso, su crema, su leche, sus niños, tiene sus estudios, porque yo le doy los estudios a los patojos. Y el de aquí de Guate ganaba el doble del de allá, pero el de Guate tenía que pagar transporte, tenía que pagar su comida en el trabajo, tenía que pagar el estudio de los patojos. Y me dice, le queda más al de allá ganando la mitad que el de aquí. Entonces son cosas distintas, son diferentes formas de vida. Claro, aquel está en la ciudad y el otro está en el campo, ¿verdad? Ahí cada quien a lo que le guste. Pero en la ciudad a mí me da pena ver esas paradas de Transmetros, las pocas líneas que hay, con unas colas, hermano, a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde. Y yo te juro que yo lloro y me da mucha pena. Digo, ¿qué futuro puede tener esa gente? ¿A dónde va a llegar? Sin una visión de emprender, sin una visión de tener un mejor trabajo. Es increíble. Y esas son las oportunidades que da el gobierno. Por eso te tiene que interesar el quehacer de la política en Guatemala. Porque si tú pasas escéptico toda la vida y no peleas por este país, yo dije en campaña que no, Guatemala no aguantaba 4 años más con un gobierno de corrupción. Pero al parecer los guatemaltecos nos acomodamos, hermano. Al parecer cada quien mira el derecho de su nariz y nos olvidamos del prójimo y nos olvidamos del país. Ese conformismo creo que debe cambiar en el país y debemos empezar nosotros, sobre todo esa juventud que viene con menos oportunidades, que cada vez las oportunidades son menos. Mi padre tuvo oportunidades mejores que las que yo tuve y mis hijos tienen menos que las que yo tengo y yo no quiero ni pensar en mis nietos. Antes de que me ruegue la producción pasar a un corte comercial, yo quisiera preguntarte qué es lo que considera Carlos Pineda no negociable. En temas políticos. En tema de su vida. Miren, mi visión va más allá de este mundo. Tal vez lo vas a ver, no es que sea muy espiritual, pero sí creo en que hay otra vida después de esta vida y que vamos a dar cuentas en un juicio final. Entonces, mi salvación no es negociable. ¿Cómo perder la salvación? Obviamente, cometiendo injusticias como robarle al pobre. Esas son injusticias. Entonces, la integridad no es negociable. Y no lo quiero decir, pero la verdad es que para estar acá, yo sí tuve que pedirle permiso a mi papá. Él, bueno, obviamente él es el fundador de la familia, el núcleo familiar que todavía existe. Y me dijo, si me manchas mi nombre te mato. Esas fueron sus palabras. Mi apellido no me lo vas a manchar y eso no es negociable. Vamos a un corte comercial y regresamos con esta interesante entrevista con Carlos Pineda. Rogamos por favor que permanezca con nosotros. En un momentito volvemos con usted. Y retornamos en TVGT, en el show de Hoffman, con una interesantísima entrevista de Carlos Pineda, que le sugiero a usted, por favor, que ponga mucha atención, porque hay muchas situaciones de Carlos que vamos a hablar en este segmento que viene ahora. Carlos, de alguna forma, si hay que cuadricular un poco a Carlos Pineda, siempre me sale Izabal, porque obviamente es un departamento importante donde está parte de la empresa agrícola, etcétera, porque hay transportes, etcétera. El clan familiar pues tiene una serie de empresas fincadas en el departamento de Izabal. ¿Cómo realmente te marca Izabal para ver Guatemala, que es distinto a alguien que está en la capital para ver el departamento? Bueno, mira, para empezar yo nací en Zacapa. Después del terremoto nos mudamos a Santo Tomás de Castilla. Crecí hasta básicamente los 12 años en Santo Tomás de Castilla, lo que es el estudio de la primaria. ¿Por qué? ¿Sabías que en Guatemala, por ley, y es constitucional, la educación obligatoria dada por el Estado solo en la primaria? O sea, él te saca sexto de primaria y de ahí mira qué haces. El resto te es en lo privado. No todos tienen la oportunidad de pagar un colegio. Y cuando cumplo y salgo de sexto primario, me dicen mis padres, mira, busquemos mejor educación para ti. Ya otros se habían venido a estudiar al inglés americano acá, y fue un colegio que en ese tiempo era muy bueno, no sé ahora, ojalá que siga bueno. Enseñaban 4 materias de inglés, literatura, history,
Official English, etc. Salíamos hasta las 3 de la tarde, estudiamos hasta mecanografía, short, yo aprendí hasta taquigrafía ahí. Entonces, buscando el colegio y la mejor educación, nos mudamos a Guatemala. Yo intenté venirme solo, pero lloraba mucho por la ausencia de mi mamá. Y mi mamá me vino jalando, entonces ya se vinieron mis hermanos y crecimos parte de la juventud ahí en la zona 5, en Jardines de la Asunción. Después mi papá se compró el predio allá en Guatemala, en la zona 11, nos trasladamos a zona 11 y después la municipalidad nos sacó con los trailers y nos fuimos a la zona 18. Y el tema es que no solo soy de Izabal, yo regreso a Izabal a trabajar cuando cumplo 30 años. Ahí fue que nos dedicamos al tema de la agricultura, entonces yo ya regreso. Pero ya casado, me tocaba venir acá, ir allá, empecé hasta en los camarotes de los cabezales a viajar, hasta que decidí hacerme piloto, ¿verdad? Entonces empezamos a volar en el 2001, hasta la fecha, 2000 horas de ala rotativa o helicóptero y ya 2000 horas de ala fija también. Y salgo a la vida política precisamente estando en la finca en Izabal, con las inundaciones del Eta y Iota. Esa es la historia mía. Si no, yo ni figuraba en redes sociales. Es más, una fotografía yo no aceptaba que me tomaran para publicarla. Mi hermana empezó con su Facebook y yo me enojaba con ella. No me saques ahí. Y ahora pues tengo más de 1 millón de seguidores en las páginas. Y gracias mi gente por mantenerse ahí. Ojalá podamos tener más seguidores para que el mensaje llegue. Yo siempre dije, ¿por qué nos equivocamos al escoger un presidente? Siempre nos equivocamos, porque nunca lo conocemos. Hay que ver de qué vive, les decía, a qué se dedica, escojan quien quiera, pero que no los engañen. Tú no conoces la vida íntima de los presidenciables, no sabes de qué viven, a qué se dedican, nada. Mi vida la conocen entera, ahí saben de qué vivo, dónde ando, qué como, qué me he visto. Peligroso sí es, porque hay mucha delincuencia, ahora te toca andar en carros blindados con seguridad, obviamente soy amenaza para todo el mundo y pudieran atentar contra mi vida. Hay gente, políticos con poder ahorita en el Congreso que tienen familiares sicarios, ¿verdad? Y he visto varios casos, no los voy a mencionar porque respeto, ¿verdad? Y por no echarme más enemigos, pero es peligroso, la política llega a ser peligrosa. Hemos visto casos como de Jorge Carpio que mataron al presidencial por ganar. Bueno, el tema es que somos de aquí también, conozco la ciudad. De hecho, el plan de Transmetro yo lo diseñé y se lo mandé al ingeniero Oscar Berchier cuando era alcalde, porque yo tenía la gasolinera que está en el Trébol donde llegaban todos los buses urbanos y digo, no puede ser este tráfico, y el problema era el parqueo en doble y triple fila en ese tiempo de los buses urbanos. Entonces le dije, mire, diseñen líneas que no se paralelen, no que solo se converjan para que puedan, y un boleto único para subirse y bajarse de cualquier bus. Y le mando el plan porque ahí llegaba la MUNI a pelear conmigo cada rato, entonces le mando el plan al alcalde. Empezaron con el Transmetro, que empezó bien, pero se quedó corto. El problema es que no llega el Transmetro a todos lados y quitaron los buses urbanos. Entonces, yo conozco mucho de la ciudad, me conozco todas las zonas de la ciudad. Mi primer trabajo aquí cuando era jovencito era cobrador. Yo cobraba las facturas de la gasolinera de mi papá que tenía en barrios, y me tocaba ir a toda la ciudad a llevarle a las oficinas de transporte y de otros que consumían. Luego me traslado a Izabal, en el 2011 me traslado a Petén. Entonces me gustó una finca ya de ganado, ya tenemos una empresa ganadera, y total que volando conozco todo el país. Entonces me encanta, yo agarro el avión, me voy a Xela o me voy a Huehue y me voy viendo increíblemente. Por ejemplo, mirás el valle de Totonicapán, se están quedando sin área de cultivos, todos lo están notificando. Hoy por hoy hay algo que está pasando, como mucha gente está en Estados Unidos mandando para comprar y hacer sus casas aquí, están notificando en todos los municipios del país, desordenadamente, ¿verdad? O sea, ampliándose de una forma tradicional.
¿dónde nos vamos a quedar sin áreas de cultivo? O sea, tenemos que empezar ya en la construcción vertical como está la ciudad de Guatemala. Ya en los pueblos, ya en Xela tendría que haber edificios, en Reu tendría que haber edificios, pero no, como hay fincas, las están notificando todas. Algo que no sé qué va a pasar y en qué va a terminar. Pero en síntesis, Izabal sí fue donde nacimos empresarialmente. O sea, ahí mi papá se compró su primer camión, sacó su primer contenedor del puerto, manejando él su propio camión. Ahí empezamos, metimos, ¿sabes de dónde nace la empresa mi papá? Porque hay muchos net center que hablan mal de él. Y nuestro capital, poco o mucho como sea, no viene de ahorita, es de 50 años. Nosotros, yo tenía 8 años, fuimos los que metimos todos los pozos petroleros a Petén. Y fue bien curioso, una historia bien bonita, si quieres que te la cuente. Por supuesto. Antes no había teléfonos en las casas, sino que tenías que ir a Guatel a una cabina. Y pedías la llamada y cuando te conectaba te decían, fulano de tal, pase a la cabina tal. Bueno, haciendo cola en Guatel para hacer una llamada, estaba mi papá y sale un don René enamorado, creo que se llama, es un tramitador. Y le digo, mira, René, ¿usted tiene camiones, va? Sí, le digo. Llame a esta compañía, a esta oficina de Guate, andan solicitando transporte. Ahí mismo pidió la llamada, resulta ser que era la Elfa Quitán, la primera empresa perforadora de petróleos que vino a Guatemala en el año 80. Ahí agarró el carro mi papá, se vino por un edificio, le hicieron firmar un contrato y en 15 días tenía que tener no sé cuántos camiones, que no los tenía. Equipo especial de low boy, plataforma. Mi papá tenía camiones para jalar paca de la corrugadora de Morales para Cerritos Escuintla, donde la reciclaban. El papel con lo que hacían la caja de cartón del banano. Por eso estamos en el tema del banano desde ese tiempo. Y pues a conseguir low boy, plataformas. Total que en el primer embarque, a él le quedan libres $200,000 después de que consiguió subcontratar todos los... Entonces ahí empezó el transporte ya pesado, general. Y de ahí jalamos hierro, jalamos banano. Cuando Chiquita empezó en Guatemala, eran 120 camiones semanales que había que mover del Soconusco, Tapachula para Izabal. Yo andaba con mi hermano, con llantas, con triques atrás del camión porque tenía que llegar el viernes antes de tal hora el último camión de la semana que lo despachaban, y las carreteras porque si no se iba el barco y se quedaba. O sea, ha sido una vida de trabajo duro, pagando impuestos ahora en todos lados, pagando impuestos, y nos da cólera, y me da cólera que se lo roben. No me gusta que se roben el dinero que yo aporto. Pagamos ICSI, a nuestra gente no la atienden. Tenemos choferes que se nos han muerto. Por ejemplo, eran mis amigos, ¿verdad? Que había que hacerle hemodiálisis. Y le dan cita para el ICS dentro de 4 meses y a los 2 meses se murió, y cuando sale cita estaba muerto. No jodan, hombre. Políticos, no sean asquerosos, hombre. No se roben la salud del pueblo. No hagan negocios con el ICS. El ICS no es dinero del gobierno. Es dinero de los trabajadores y de los empresarios que aportaron su cuota también para que los ayuden. No jodan, hombre, tienen plata, la tienen guardada, la meten en bonos de Estado y no tienen buenas medicinas. No, hombre, no, ya no se vale eso, Carlos, ya no se vale. Solicitándoles, de hecho, que si me pueden pasar un poco de agua para mi invitado, pues pueden pasarlo por acá, por favor. Yo quisiera, Carlos, un poquito hablar sobre algunas cosas que normalmente no se te preguntan. Yo, por lo menos en mi vida personal, pues tengo mis padres como mis verdaderos héroes. Claro, yo también. Es una cuestión que realmente le toca a uno el alma porque uno les debe mucho, pero además, de alguna forma, uno es el legado, la materialización del legado de su padre y madre. ¿Cómo ves un poco a padre y madre y el legado que en vos están proyectados? Mira, yo honro a mis padres como es un mandato bíblico y quizá Dios por eso nos bendice. Mi padre fue un ejemplo y honró a su padre, mi madre honró a su madre, y nuestra trayectoria ha sido de familia unida, de no separaciones. Ayer estuvimos todos reunidos en la casa de mis papás un domingo. ¿Domingo fue ayer? Sí. Yo cociné, horneé mi cordero ahí, se lo llevé. Tenemos una buena relación de trabajo, de apoyo. Empezamos juntos en empresas familiares.
Por ahí ya los hermanos tienen aparte sus propias empresas, ¿verdad? Pero los primos y todo, pero el núcleo familiar es algo muy bonito, como buenos hispanos que somos, ¿verdad? Y latinoamericanos, si quieres llamarle así. Y los principios, porque tú al final eres lo que mamas en casa. Y cómo te fuiste criado. La escuela no te hizo a ti. La escuela te enseñó algunas cositas teóricas, pero tu forma de ser viene de tus padres y del ejemplo y de lo que ellos te exigen. Porque ahora con el libertinaje que hay, bueno, aún mis propios hijos ya, ¿dónde andan muchachos? Ya cuesta controlarlos. Antes a las 10 de la noche, yo llegaba a las 10:15 y no podía entrar a la casa. Y me tenía que ir a buscar a un tío, una tía que me diera posada. Y después venía la cinchaseada. O sea, tenías que llegar en Guatemala a las 10 y como tenías tu novia, te ibas a la casa y a las 9:30 ya tenías el reloj y no te querés ir y la película no ha terminado, pero tenías que correr para la casa. Así eran nuestros tiempos. No sé, a ti te tocó lo mismo. Absolutamente, sí. Oye, el hijo mío a las 11 ya estoy yo llamándole, ya es hora, venite, y cuesta un poco. Pero al final yo creo que los padres tienen un papel muy importante en la sociedad y en la crianza de sus hijos, y hay que ponerle atención a eso. De hecho, en Guatemala, antes, podríamos decir, hace unos 40 años, que Guatemala le iban a dejar a sus nietos. Ya la generación de nuestros padres era la Guatemala que le iban a dejar a sus hijos. Ya esta generación está tratando de sobrevivir y chapalear un poco para ver si saca un poco el pescuezo por encima del agua. Ya ni siquiera existe la posibilidad del legado. ¿Cómo ves un poco la recuperación? Porque este país, así como va, como está y como parece continuar, pues no es muy halagador, digamos, en el futuro los guatemaltecos vamos a tener que tomar decisiones fuertes y además dolorosas con respecto a un montón de situaciones que hay. ¿Cómo ves un poco este tema de país y dónde los guatemaltecos deberíamos hasta cierto punto proyectar, amarrarnos el cincho y echar punta hacia adelante? Bueno, mira, tenemos que... es un poquito difícil, pero mira, cuando a mí me sacan de la contienda electoral, sucede que empiezo a meterme un poco más y a conocer la casta política. Te digo, y me pregunté yo, ¿habrán buenos, habrán malos, habrán regulares, habrá alguien que tenga buena intención? Y empiezo a hablar con diputados, con ministros, exministros, empiezo a conocer gente, con candidatos, compañeros, y a escucharlos, a analizarlos, porque cuando te metes a algo tenés que saber con qué te estás metiendo, ¿verdad? Yo creo que ahora va a ser más difícil que pueda volver a pasar lo que nos pasó contra cualquiera. Creo que las cosas van a ir mejorando políticamente. Pero yo pienso que sí se puede llegar a un buen país, a una buena administración. Hay que tomar medidas contundentes. Tal vez no al extremo como las que está tomando Milei, porque Argentina es otro nivel, ¿verdad? Allá la inflación, hiperinflación, estaba al 200, 500, no sé cuánto por uno. Nosotros no hemos llegado a eso, gracias a las remesas y gracias a las exportaciones y al buen trabajo de los empresarios. Porque al final, en temas macroeconómicos, ellos tienen un papel muy importante. El tema es que creo que sí se puede llegar a una buena concientización de la política, pero tiene que haber una buena cabeza. Tiene que haber una buena cabeza que representa, según la Constitución, la unidad nacional. Aquí el problema son los partidos políticos, las bancadas. ¿Por qué crees que alguien quiere ser presidente del Congreso de la República? ¿Cuál es el negocio ahí? Las plazas, ¿verdad? Él es el que da todas las plazas, lo que le llaman plazas fantasmas, negociaciones. La negociación, como tienen la agenda legislativa, la negociación con el Ejecutivo. Hoy vimos una elección de presidente claramente de semilla. O sea, fue expuesto por el diputado Samuel Pérez. Él dijo, nuestro apoyo es para fulano, y era de otro partido. Pero es porque ya es el candidato de semilla, ¿verdad? Aunque vaya con otro partido, que semilla no existe. Entonces esas negociaciones van a través del presidente y empiezan a repartirse el botín. La cosa es que no le dan nada al pueblo. Pero yo pienso que con una buena concientización, muchachos, trabajemos por el pueblo. No jodan. O sea,
Ustedes aceptaron. Pasa que mira, más o menos el promedio para gastar en campaña para que un diputado llegue al Congreso son 4 millones de quetzales. ¿Y cuánto ganan en los 4 años que van a estar ahí cobrando únicamente su sueldo? Menos de 1. ¿Me entiendes? Entonces hay una incongruencia y eso parte de la culpa lo tenemos los votantes. Mientras el pueblo siga votando por el que les paga, o sea, va a haber corrupción. La corrupción no es solo del gobierno, la corrupción está a todos los niveles. Cuando yo le doy una mordida a un policía, es corrupción, corruptor y corrompido, no sé cómo se dice el otro. Sí, sí. Entonces, tenemos que hacer un pacto de país. Creo que hay que hacer un pacto de país y empezar a trabajar por el desarrollo con una visión de país. El problema es que ningún político, un presidente llegó, él se acomoda, él no quiere desgastarse, él sabe que en 4 años se va, él no quiere echarse enemigos. ¿O no dijo el gobierno de Semilla que no iba a hacer acuerdos con CACIF? Y lo viste en Fundesa, en ENADE, ¿cierto? Cierto. Que no es malo, oye, ENADE y Fundesa es muy bueno. Tienen unos proyectos lindísimos que ojalá algún día se lleven a cabo, sobre todo en infraestructura. Yo fui el año pasado a Fundesa. Pero entonces, ¿por qué hablar de más? Solo para engañar a una población. Hay que hablar lo que es. Dijeron que no iban a hacer pactos con los diputados ni otras bancadas. Y ahí viste ahorita dándole a los diputados para meter al presidente, a reelegir al presidente que está en el Congreso, dándoles 30 millones en extraordinario a los 151 votos que tuvieron. Que ojalá que les cumpla, porque parece que no les van a cumplir. Ahora, ¿qué es extraordinario? Tal vez no lo saben. Extraordinarios son inversiones que van a hacer en los consejos de desarrollo, que el diputado va a controlar esa inversión y va a decir a qué constructora se la va a dar. Y ahí es donde vienen las obras, como son obras sobrevaloradas, obras mal hechas, porque no les alcanza para la corrupción y hacer la obra bien hecha. Porque hay una compras y contrataciones que hay que cumplir. Pero son los diputados distritales. Por ejemplo, mira, la vez pasada con la ampliación presupuestaria se repartieron 10 millones en esas obras, que no se han hecho. Y si no se hace, se van al fondo común. Pero ¿qué pasa? Hubieron diputados que las vendieron. O sea, se vendieron su derecho. Sí. Por ejemplo, un diputado compró a 7 más. Entonces, en vez de 10, se llevó 70 millones para su departamento. Y adelantado le tocó darles, mira, ellos pueden quedarles de corrupción un 20%. De 10 millones son, ¿qué? 2 millones. Sí, correcto. Va. Y entonces, dame 500,000 quetzales ahorita y llévate 10 millones. O sea, es increíble lo que pasa. Eso es la política en Guatemala. Y cuando a mí me preguntaban los entrevistadores malintencionados, mire, ¿qué va a hacer si usted no sabe nada de política? Pero yo sé la Constitución y sé lo que dice en la ley, ya las estudié, sé lo que dice. No, pero no sabe... lo que yo no sabía era cómo negociaba, pero ahora ya lo vi. Te toca verlo, te toca meterte. Entonces, creo que si sabemos escoger un buen Congreso sano, si logramos... nosotros estamos realizando un partido político, no es secreto. Es un partido político que vamos muy bien, ha habido una buena aceptación. Llevamos 5 meses recolectando firmas y hemos recolectado 39,000 firmas. Ninguna comprada, tengo fotografía, por si se les ocurre decir que una es falsa, muchachos, tengo foto de cada una de las 39,000 firmas que hay ahí. Y tengo carnet con número de teléfono DPI, con número de correo electrónico y lo que quieras para localizar a los 39,000 personas. No hay un solo muerto, no he tenido un solo problema en el tribunal. Bien hecho. Creo que va a ser el único partido bien hecho. Obviamente, ya intentaron, ya fueron 4 diputados, ya fueron 4 excandidatos a decir que me bloquearan, ¿verdad? Pero la ley es la ley. ¿Cómo va a ser que no van a bloquear un partido político que no es mío? Es un partido político de unas personas que se pusieron de acuerdo para hacerlo. Que obviamente yo estoy involucrado, por lo menos soy el consultor, director de formación política, está bien. ¿Quién va a ser el candidato? No se sabe. Las bases deciden, así funciona. Entonces, pero los partidos políticos en Guatemala son para vender casillas, para vender posiciones. Fuiste quizá una víctima elocuente, porque hubo también otros 3 compañeros tuyos que pues no los dejaron participar en un momento dado. Hay una institución que ahora está un poco, bueno, el registrador está
preso preventivamente. Está preso ese desgraciado. Los magistrados andan por ahí también sobreviviendo un poco, hasta con las uñas, ¿no? Un Tribunal Supremo Electoral que no es tribunal, no es supremo y no es electoral. Cabal. No cumple con ninguna de las características que dice su nombre. ¿Cómo ves un poco el tema de la justicia electoral para lograr elecciones libres, justas y ecuánimes? Mira, volvemos a lo mismo. ¿Quién escoge a los 5 magistrados del TSE? Congreso. Los congresos son políticos activos que van a participar. Entonces tienen su cuello, hacen sus arreglos. Mire, no me bloquee a mí, bloquéeme a mí, bloquea al otro. Eso no debe de existir. ¿Quiénes ponen a los magistrados y a las cortes? En el caso después de la Junta Electoral, ¿cómo se llama eso? La Junta de Calificación. Los diputados. Los diputados. Entonces, el problema en Guatemala es que el legislativo está muy empoderado, que se supone que debería ser el pueblo, pero volvemos a lo mismo, no lo es. O sea, no funcionó. Para mí no funciona ese sistema, porque no tenemos república, no tenemos independencia de poderes. Mientras el poder legislativo escoja al poder judicial, no hay independencia. Entonces, son dependientes de. Ahora, ¿quién opera al Congreso? Con ficha. ¿Quién tiene la ficha? El Ejecutivo. Entonces, Yamatei logró eso. Yamatei, con su corrupción, logró los 3 poderes trabajar para él. Los 4, porque ni la prensa hablaba mal de Yamatei, solo las redes sociales. Pero también Semilla lo intenta, pero no con muy buen éxito. Entonces, Semilla está cayendo en lo mismo. Sí, correcto. Lo único que él usó otra estrategia. Miren, primero mata de hambre a los diputados. Los deja casi un año sin nada. Y no le aprobaban, y no le aprobaban, y no lo dejaban, según él, trabajar, pero podía haber trabajado con el presupuesto que hasta el día, que eran 115,000 millones, que no lo hizo. Pide una ampliación de 15,000 millones. Entonces les dice, les voy a dar 10 millones en extraordinario a todos ustedes. Va, aquellos con la esperanza de esos 10 no me gano 2, démosle. Empiezan a operar. Ahorita para la Junta Directiva les ofrecen 30. No les van a cumplir. Si es que ni ustedes van a ganar, se va a ir todo al fondo común y después van a empezar a regalar bolsitas, a hacer populismo para quedar. Así son los socialistas. Pero bueno, no lo entienden, ¿verdad? A ver qué pasa. Ahora, bien, Carlos, obviamente ha corrido mucha agua bajo el puente desde que pues, eras un empresario y sigue siendo pues un empresario, hasta haber tenido todo este periplo que no terminó bien, pero que seguís pues hasta cierto punto con actividad política, con este comité de proformación. ¿Qué le diría el Carlos Pineda de hoy al Carlos Pineda de antes como el mejor consejo que recibiría en perspectiva? Mira, algo que tengo que aprender yo es a callarme, pero no puedo. Es que es mi naturaleza. O sea, hay cosas que yo no debería decirlas si quiero participar. Si quisiera, pues. ¿Por qué? Porque me vuelvo enemigos de los que están en el poder. Por ejemplo, el Poder Judicial, que al final es el que resuelve, ¿verdad? Ustedes, la CC. Las CC son 5. Esos son los máximos y que nadie les puede decir nada. Ellos pueden hacer atrocidades con la ley que nadie les puede decir nada. La Corte Celestial les llamaron en algún momento. Miren eso, pues. Uno lo pone el presidente, a dedo. Ya tiene un operador el presidente allá que lo va a poner a Arévalo. Ese tiene poder. Si yo soy enemigo de Arévalo, me van a tratar de bloquear ahí. O a cualquiera que sea enemigo de él. Otro lo pone el Congreso, ¿cierto? Ojalá que no me equivoque. Ya tiene un operador ahí. Otro lo pone el Colegio de Abogados. Ese es más neutral, va mucha. Colegio de Abogados. Ese no es político. Bueno. Otro lo pone la Universidad de San Carlos, ¿cierto? Y otro lo pone la Corte Suprema de Justicia. Son los 5 magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ahí topó todo. Entonces, ¿quién tiene operador ahí? El presidente, el Congreso, la USAC. Pero ¿quién pone al rector de la USAC? Es escogido, pero es siempre hay injerencia en el que está ahorita fue injerencia del presidente Yamatei. Entonces,
uno debería quedarse callado. Tú no miras a los candidatos tradicionales toda la vida hablando. O sea, una Sandra Torres, un Mulet incluso ahorita, ¿quién otro día ni hay? ¿Va? Entonces se murieron las Uri Ríos, ya está. O sea, tú no los miras hablando nunca. El único baboso es Carlos Pineda, ¿va? Quédate callado, Carlitos, me lo dice mi mamá. No hables, Carlitos, ¿cómo le hago si no puedo? A mí me da la oportunidad, me hago un micrófono y ese es mi compromiso delante de Dios, hablar con la verdad y con claridad. Y eso quizás fue al final lo que la gente le gustó. Alguien que llegara a decir la verdad sin miedo. O sea, yo no le tengo miedo que alguien me mande a matar, que me diga de frente dónde y nos damos. O sea, me da lo mismo. Pero yo no me voy a morir viendo mi país caer en manos de estos sinvergüenzas y no hacer nada. Delante de Dios no puedo, perdónenme. Y si a alguien lo ofendo, perdónenme muchachos. Tal vez ustedes tienen razón, no tuvieron la oportunidad de salir adelante por trabajando con el sudor de su frente, vieron la oportunidad. Yo no sé qué haría cualquier guatemalteco, pues, si lo ponen donde hay, agarra o no agarra. No sé si hay mucha gente convencida de hacer lo correcto. Creo que sí hay y ojalá que se logran meter a política, pero dudo que lo hagan, porque es difícil. O sea, nadie quiere. Entonces, si yo pudiera regresar al tiempo y no meterme a esto, quizás yo le diría a Carlos Pineda, seguí tu vida, papito. Trabajá en lo que sabes hacer, disfrutar lo que Dios te ha regalado, que yo tengo lugares donde ir a pasear y no voy porque no me da tiempo. Tengo cosas que no uso, que no me da tiempo. Ya no tengo hobbies porque no me da tiempo. Entonces, si yo pudiera decirle a Carlitos, antes de los huracanes, quédate callado, olvídate de la política, quizá yo lo haría. Carlos Pineda, nos acercamos al final del programa del show de Hoffman y dejamos las cámaras del TVGT para tu mensaje final a la población. Pues nada, el mensaje ha sido el importante. Miren, este país es de ustedes. Me encantó lo que le dijo Hoffman. Dejen de ser habitantes y conviértanse en ciudadanos. Y el ciudadano tiene responsabilidad social y patriótica, cívica, con su país. Si ustedes le siguen dando y entregando, porque cada 4 años es la misma historia. Cada 4 años los guatemaltecos tenemos la oportunidad de enmendar la plana y nunca lo hacemos. Si ustedes le siguen entregando en manos de políticos la administración pública de nuestro país, entonces jamás no se quejen. No se quejen. No se vale que se quejen que no hay medicina, no se vale que se quejen. Mejor empiecen a actuar y a criticar menos. Eso es lo que yo le quiero dejar de dicho, porque si no, de por gusto, uno solo no puede pelear. Tenemos que ser un pueblo unido, juntos, adelante. Otra cosa, ¿por qué tenemos que aguantar 4 años una mala administración? Yo en la empresa pongo un gerente y a los 6 meses no me da resultado, yo lo cambio. ¿Por qué nosotros tenemos que aguantar 4 años a esta gente si no sirve? En otros países hay un referéndum a mitad del periodo para que el pueblo diga se va o se queda. ¿Por qué no hacemos eso? Tenemos derecho nosotros a meter iniciativas de ley como ciudadanos para que haya un referéndum y regresémosles un poco el poder al pueblo. Tenemos derecho. Hay constitucionalidad para eso. Hay leyes. Capaz que las ignoramos. Levantémonos, metamos un referéndum y esté el que esté, porque yo te aseguro algo. Si el presidente le decís, mire, si en 2 años usted no hace un buen trabajo, se va. Él tal vez va a hacer un buen trabajo. Tal vez lo vamos a obligar. Pero como no hay reelección, no lo quitan. Él después se va. No le gusta vivir en Guatemala, porque no vive aquí. Está haciendo su casa en México. Él, si lo sacan mañana, feliz se va. Si ya lleva toda la plata que necesita para vivir el resto de su vida. Solo que tiene que hacer un acuerdo de salida con el próximo. Ese es el problema. Pues agradecemos muchísimo a Carlos Pineda esta interesante entrevista. Recuerde usted que TVGT le propone a usted ser ciudadano, que es importante no sea habitante, sea ciudadano, intercambie opinión, porque la democracia es el intercambio que los ciudadanos hacen de la cosa pública. Entonces, al final de cuentas, quisiéramos instarlo a usted no solo al intercambiar y a extender el mensaje que TVGT le propone a usted, que es un formato completamente distinto al silencio cómplice de los otros medios de comunicación. Creo que es importante que como ciudadanos también tengamos un poco la decencia de saber qué tenemos que hacer con nuestro país en vez de padecerlo.
quisiéramos rogarle a usted, finalmente, que esas pequeñas alertas en forma de campana que tenemos en nuestras redes sociales, hagan el favor de oprimirlas, porque así nos comunicamos con usted en nuestra actualidad informativa. Les agradecemos muchísimo, muchísimo su enorme sintonía e intercambio. Nos enteramos ya por la producción de que hubo un nutrido intercambio en nuestras redes sociales y esperamos que usted extienda este mensaje, porque este mensaje va a dar elementos fuertes para el debate nacional. Así que despedimos este programa, no sin antes decirles a ustedes que Dios les bendiga. Hasta pronto.